Si deseas construir autoconfianza, estas palabras de Marco Aurelio son para ti. Pero antes que nada, entiende esto. Existe una versión de ti que ya sabe lo que debe hacerse, pero todavía no la sostienes todos los días. Ya lo has sentido. Momentos en los que la decisión parecía clara, en los que sabías exactamente qué actitud tomar, qué camino seguir, pero en medio del proceso, algo cambia. Aparece la duda, baja el entusiasmo, terminas retrocediendo e interrumpes un movimiento que podría haberlo cambiado todo. No porque seas débil, sino porque todavía no has construido dentro de ti un punto lo suficientemente firme para apoyarte cuando llega la presión. Y entonces crees que necesitas más tiempo, más preparación, más seguridad, cuando en realidad lo que falta es algo mucho más simple y mucho más poderoso: confianza construida en la práctica. Marco Aurelio entendió esto viviéndolo. No esperaba sentirse listo. Actuaba y al actuar se fortalecía. No buscaba seguridad antes de decidir. Construía seguridad después de decidir y de sostener esa decisión. Eso es lo que genera resultados. Porque la autoconfianza no nace cuando todo está bien. Nace cuando continúas, sobre todo cuando no lo está. Y es exactamente eso lo que vas a aprender aquí. No cómo motivarte por unos minutos, sino cómo construir confianza de adentro hacia afuera. Si aplicas una de estas 7 herramientas, tu mente deja de frenarte y empieza a impulsarte. Cuando esa base se construye, cambias duda por decisión, miedo por intento e intención por acción real. Ahora responde con sinceridad. Si empezaras hoy a sostener las pequeñas decisiones que ya sabes que necesitas tomar, ¿dónde estarías dentro de algunos meses? Así es como ocurre el cambio, cuando dejas de ver tu vida como espectador y empiezas a actuar como protagonista. Herramienta 1. Construye tu carácter. Si no construyes tu carácter, cualquier situación te desarma, una crítica te afecta, un error te paraliza, una mirada diferente ya es suficiente para que dudes de ti mismo, y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir intentando protegerte del mundo, cuando en realidad el problema no está en el mundo, está en la falta de base dentro de ti. Porque la autoconfianza no nace de la aprobación, no nace del elogio, no nace del resultado, nace de algo mucho más silencioso: el carácter. Y tal vez nadie te lo ha dicho con claridad. Puedes aprender a hablar mejor, a vestirte mejor, a estudiar más, a desarrollar habilidades, pero si por dentro no confías en quién eres, todo eso se convierte en una capa frágil que se derrumba en el primer impacto. Es como construir una casa bonita sobre un terreno inestable. Por fuera impresiona, pero por dentro cualquier temblor amenaza con derrumbarlo todo. Marco Aurelio decía: considera a qué precio vendes tu integridad, pero por los dioses no la vendas barato. Y esta frase no es sobre una moral bonita, es sobre fuerza interna. Porque cada vez que actúas en contra de lo que crees, cada vez que te reduces para ser aceptado, cada vez que ignoras tu propia conciencia, debilitas la confianza en ti mismo. Y aquí está el punto que lo cambia todo. No confías en ti porque no te lo demuestras a ti mismo. No te lo demuestras porque evitas el malestar. Y evitas el malestar porque todavía estás intentando parecer fuerte en lugar de volverte fuerte. El carácter no es lo que muestras cuando todo está bien. El carácter es lo que sostienes cuando sería más fácil ceder. Es cuando dices la verdad aún sabiendo que puedes perder. Es cuando mantienes tu palabra incluso cuando nadie te lo exige. Es cuando eliges lo correcto incluso si nadie está mirando. Eso es lo que construye una autoconfianza real. No es pensamiento positivo, es coherencia interna. Epicteto no enseñaba a sus alumnos a parecer seguros. Enseñaba a vivir de una forma en la que no necesitaran fingir.
Porque cuando tus acciones empiezan a alinearse con tus valores, algo cambia silenciosamente dentro de ti. Empiezas a confiar en tu propio criterio. Empiezas a respetar tus propias decisiones. Empiezas a caminar con más firmeza, no porque todo esté saliendo bien, sino porque sabes quién eres, y eso nadie te lo quita. Puedes perder dinero, puedes perder oportunidades, puedes perder personas, pero si tu carácter está intacto, todavía tienes base para reconstruirlo todo. Ahora, si pierdes eso, te pierdes a ti mismo. Entonces detente y pregúntate con honestidad, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que creo? ¿O me estoy adaptando para no ser rechazado? Porque mientras negocias tu integridad, también negocias tu autoconfianza. Y eso tiene un costo alto. La práctica de hoy es simple pero incómoda. Elige una situación en la que normalmente te reduces y actúa diferente. Di lo que necesitas decir, sostén lo que crees, posiciónate, incluso con miedo. No necesitas ser perfecto, necesitas ser verdadero, porque cada vez que actúas con integridad, envías un mensaje directo a tu mente. Puedo confiar en mí. Y así es como la autoconfianza empieza a construirse, de adentro hacia afuera. La lección que necesitas llevarte es esta: no es el mundo el que define tu valor, es cuánto te mantienes íntegro, incluso cuando sería más fácil perderte. Herramienta 2. El problema no eres tú, es la forma en la que te tratas. Existe una forma silenciosa de autosabotaje que casi nadie percibe, y tal vez estás viviendo esto ahora mismo sin darte cuenta. No te odias, pero tampoco te aceptas. Vives ajustándote, comparándote, corrigiéndote, como si siempre estuvieras un paso atrás de quien deberías ser, como si existiera una versión ideal de ti allá adelante y tu vida solo pudiera comenzar cuando finalmente llegues a ella. Pero aquí está el punto que lo cambia todo. Mientras te rechazas, nada crece. Porque no es tu cuerpo, no es tu pasado, no es tu forma de ser, es la mirada que lanzas sobre todo eso. Marco Aurelio escribió: conténtate con parecer lo que realmente eres. Y esto no es sobre conformarte, es sobre dejar de luchar contra ti mismo. Porque mientras vives intentando encajar en estándares que ni siquiera son tuyos, entras en un tipo de conflicto interno constante, como si estuvieras siempre en guerra con tu propia identidad. Y nadie construye autoconfianza viviendo en guerra consigo mismo. Piénsalo de forma simple. Es como intentar correr con una mochila llena de piedras. Y esas piedras son las críticas que repites en tu mente todos los días. Son las comparaciones, son las expectativas irreales. Y lo más curioso es que fuiste tú quien se puso esa mochila en la espalda. Miras a los demás y ves cualidades, potencial, belleza, esfuerzo. Pero cuando te miras a ti, ves falla, retraso, insuficiencia. Elogias a los demás con facilidad, pero te tratas con dureza. Y entonces aparece una pregunta incómoda pero liberadora. Si te trataras como tratas a las personas que admiras, ¿dónde estarías hoy? Porque la verdad es que mucha gente no está bloqueada por falta de capacidad, está bloqueada por falta de aceptación, no logra estar sola, no logra confiar en sí misma, no logra tomar decisiones sin validación, porque nunca aprendió a sentirse cómoda con quien es. Y mientras no te sientas a gusto contigo mismo, cualquier situación se vuelve una amenaza, cualquier juicio pesa, cualquier error se convierte en prueba de que no eres suficiente. Pero cuando cambias eso, aparece una nueva puerta, no porque el mundo cambie, sino porque dejas de atacarte por dentro. La autoaceptación no es decir todo está perfecto, es decir, esto es lo que soy hoy y dejo de rechazarme por eso. Si tienes sobrepeso, eso no te hace menos como persona. Si te equivocaste en el pasado, eso no define tu valor. Si alguien te llamó algo,
Eso no es una sentencia. No eres una etiqueta, eres un proceso. Y cuando entiendes esto, dejas de intentar destruirte para reconstruirte. Empiezas a construir a partir de lo que ya existe. Porque aquí va una verdad simple y fuerte. No mejoras lo que odias, mejoras lo que decides cuidar. Si algo te incomoda, puedes cambiar, claro. Puedes entrenar, evolucionar, ajustar, crecer. Pero hay una diferencia enorme entre cambiar por evolución y cambiar por rechazo. Quien cambia por rechazo nunca se siente suficiente. Quien cambia por aceptación crece con estabilidad. Por eso, antes de cualquier cambio externo, hay un paso interno que es inevitable. Dejar de culparte por existir de la forma en que existes hoy. Suéltate de los errores. Entiende que cada elección, buena o mala, te trajo hasta aquí. Y decide seguir adelante sin cargar el peso de quien ya no eres. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y gran parte de ese sufrimiento viene de la forma en la que te juzgas. Entonces la práctica de hoy es directa, pero profunda. Observa cómo hablas contigo mismo. Cuando aparezca un pensamiento como «no soy suficiente, voy tarde, no soy como debería ser», detente, respira y di con claridad: «Esto no es un hecho, es la forma en la que aprendí a tratarme». Ni puedes elegir diferente, porque en el momento en que dejas de luchar contra ti mismo, la presión de la vida disminuye, la mente se calma y la autoconfianza empieza a surgir, no como esfuerzo, sino como consecuencia, porque al final la verdad es simple. Nadie se vuelve fuerte intentando ser otra persona. Te vuelves fuerte cuando finalmente dejas de huir de quien eres. Herramienta 3. La esclavitud del reconocimiento. La verdad es simple, aunque incomode. No estás bloqueado por falta de capacidad. Estás bloqueado porque todavía estás esperando permiso. Permiso para empezar, para exponerte, para intentar, para equivocarte, para cambiar. Como si, en algún lugar, alguien tuviera que mirarte y decir: «Ahora sí puedes». Y mientras eso no ocurre, te contienes. Ajustas tu comportamiento, mides tus palabras, observas demasiado, arriesgas muy poco. Vives como si estuvieras siendo evaluado todo el tiempo. Pero aquí está el problema que casi nadie ve. Cuanto más dependes de la validación de los demás, menos confías en ti mismo, porque en el fondo estás diciendo: «Solo creo en mí si alguien primero cree en mí», y eso te pone en una posición frágil, porque la validación de los demás es inestable. Un día llega, al otro no. Un día te elogian, al otro te ignoran. Un día te aprueban, al otro te critican. Y si tu confianza depende de eso, nunca te mantienes firme. Epicteto enseñaba algo directo. Si buscas aprobación fuera de ti, estás entregando tu libertad. Y libertad aquí no es hacer lo que quieras. Es no depender de la reacción de los demás para saber quién eres. Piénsalo de forma simple. Es como intentar verte en un espejo, pero el espejo siempre está siendo sostenido por otras personas. A veces muestra una imagen buena, a veces distorsionada, a veces ni siquiera aparece. Y pasas la vida entera intentando verte a través de algo que nunca estuvo bajo tu control. Por eso tanta gente vive confundida, insegura, oscilando, porque no construyó un punto interno de referencia. Vive ajustándose al entorno, al grupo, a la opinión, a la mirada de quien está cerca. Pero quien vive así nunca descansa, porque siempre habrá alguien para discrepar, criticar o simplemente no reconocer. Marco Aurelio escribía para sí mismo todos los días, recordando quién era y lo que debía hacer, no para ser aprobado, sino para mantenerse alineado con su propio carácter. Y ese es el punto. La autoconfianza no nace cuando el mundo te valida.
nace cuando empiezas a validarte por dentro, no de forma arrogante, no ignorando el feedback, sino entendiendo que tu valor no puede depender del aplauso, porque si solo te mueves cuando alguien aprueba, vives bloqueado. Pero cuando decides actuar con base en lo que crees, algo cambia. Empiezas pequeño. Una decisión sin preguntar, una opinión dicha con firmeza, un paso dado incluso sin garantía de aceptación. Y poco a poco te das cuenta de que no te derrumbas. Te das cuenta de que puedes sostener tus decisiones, que puedes lidiar con la ausencia de aplauso, que puedes continuar, incluso sin validación. Y eso construye algo mucho más sólido que la aprobación. Construye respeto por ti mismo. La práctica de hoy es simple, pero incómoda. Haz algo sin buscar validación. Toma una decisión sin pedir confirmación. Da un paso sin anunciarlo. Ejecuta algo que sabes que debe hacerse, incluso si nadie ve, comenta o reconoce. Porque cada vez que actúas sin depender de la reacción externa, envías una señal clara a tu mente. No necesito permiso para ser quien soy. Porque en el momento en que dejas de esperar que el mundo confirme tu valor, dejas de avanzar bloqueado y empiezas a caminar con firmeza. Herramienta 4. La enfermedad de la duda. Solo te curas actuando. Hay una versión de ti que ya sabe lo que debe hacerse. No está confundida, no está perdida, simplemente está siendo ignorada, porque cada vez que llega el momento de actuar, vuelves al mismo lugar. Pensar un poco más, ajustar el plan, revisar la idea, esperar el momento adecuado. Y eso parece inteligente, pero en realidad es una forma silenciosa de huida. No te estás preparando, te estás protegiendo. Marco Aurelio escribió: concentra tu mente en sí misma y haz lo que debe hacerse. No se trata de pensar mejor, se trata de dejar de usar el pensamiento como escondite. Hoy, muchas personas viven así. Planifican, organizan, investigan, consumen contenido, ajustan estrategias, pero no ejecutan. Y lo más peligroso es que eso da la sensación de progreso, pero no lo es. Es como quedarse dibujando el mapa del camino y nunca dar el primer paso. Puedes tener la mejor idea del mundo, el plan más estructurado, la visión más clara. Si no actúas, nada de eso existe en la práctica. Nada. Lo que la mayoría no percibe es que tu autoconfianza no viene de lo que piensas, viene de lo que te demuestras a ti mismo. No te vuelves confiado imaginando escenarios. Te vuelves confiado cumpliendo pequeñas acciones, repetidamente. ¿Quieres cambiar tu vida? Entonces empieza imperfecto. ¿Quieres un mejor cuerpo? Entonces empieza cansado. ¿Quieres crecer? Entonces empieza inseguro. Pero empieza, porque cada vez que pospones, no te preparas más, tienes menos valor para actuar. Y cuanto más repites esto, más bloqueado te quedas. Ahora hay otro punto aún más sutil. Cuando hablas de tus planes con los demás, tu mente te recompensa como si ya lo hubieras hecho. Sientes alivio, sientes validación, incluso sientes orgullo. Pero no hiciste nada, y eso engaña a tu mente. Empieza a confundir intención con acción, y entonces tu motivación desaparece antes de empezar. Por eso, los estoicos no eran conocidos por hablar mucho. Eran conocidos por actuar una vez, luego otra, y luego otra vez. Sin anuncio, sin aplauso, sin espera. Entonces aquí tienes una práctica simple, pero que puede cambiarlo todo. Deja de explicar lo que vas a hacer y empieza a hacerlo en silencio. Define una acción simple para poner en práctica. Leer 10 páginas de ese libro que está en tu mesa de noche. Ver una clase sobre inversión de ese curso que compraste. Organizar un cajón. Lo más importante aquí es definir y cumplir. Sin negociar. Sin ajustar, sin esperar ganas.
porque así es como nace la autoconfianza, no en el pensamiento, sino en la repetición de la acción. Hoy actúa sin estar listo, porque en el momento en que dejas de pensar demasiado y empiezas a actuar, dejas de depender de la motivación y comienzas a construir algo mucho más fuerte: confianza real en ti mismo. Herramienta 5. El rescate de tu valor. ¿Cuándo fue la última vez que te respetaste de verdad? No por impulso, no por emoción, no por orgullo, sino por elección. Hay un hábito que mata miles de sueños, más que cualquier problema que no sabes manejar, y es acostumbrarte a actuar como si no tuvieras valor. En este año que apenas comienza, ¿cuántas veces ya te pusiste en segundo plano? ¿Cuántas veces tuviste que romper un compromiso contigo mismo porque no había tiempo, porque apareció otra urgencia? Y, lo más importante, ¿cuántas veces te detuviste a pensar en cómo quieres llegar a diciembre? Porque la mayoría de las personas no llega mal al final del año por falta de capacidad, llega desgastada por haberse dejado de lado todo el año. Todo es prioridad, menos tú. Marco Aurelio escribió: vive de acuerdo con esto, cumple tus promesas. Pero hay un punto en esa frase que mucha gente ignora. Una promesa también define prioridad, porque cada vez que rompes algo que te dijiste a ti mismo, no solo estás posponiendo una tarea, te estás bajando en tu propia lista de importancia. Y eso tiene un efecto silencioso. Empiezas a tratarte como alguien reemplazable dentro de tu propia vida. Siempre se puede dejar para después. Siempre se puede ceder una vez más. Siempre se puede retroceder en lo que decidiste. Y esas decisiones no se quedan en el pasado. Se quedan registradas dentro de ti. Eres tú creando un patrón de que tu tiempo no es tan importante, de que tus decisiones no son tan firmes, de que puedes ser ignorado, incluso por ti mismo. Ahora piensa en esto con claridad. Si otra persona te prometiera algo todos los días, y todos los días apareciera algo más importante, ¿seguirías tomando en serio a esa persona? Entonces, ¿por qué tu mente te tomaría en serio a ti? La verdad es incómoda, pero libera. Tu valor no disminuye de afuera hacia adentro, empieza a caer de adentro hacia afuera. Tiene que ver con prioridad, tiene que ver con posicionamiento, tiene que ver con todo lo que estamos aprendiendo hasta aquí. La capacidad de aceptarte, de construir tu carácter, de crecer, de respetarte. No necesitas hacerlo todo, pero necesitas dejar de vivir como si todo fuera más importante que aquello que sabes que construye tu vida. Porque al final, no es el mundo el que define hasta dónde llegas, es lo que eliges sostener todos los días. Entonces, aquí tienes una práctica diferente. En lugar de intentar hacer más, empieza a proteger mejor. Tu valor empieza a regresar en el momento en que dejas de tratarte como una opción dentro de tu propia vida. Y cuando eso ocurre, algo cambia de verdad. Dejas de mendigar atención, dejas de decir que sí todo el tiempo, dejas de vivir reaccionando y empiezas a construir dirección. El día en que dejas de ponerte en último lugar, tu vida empieza, finalmente, a acompañarte. Herramienta 6. La ley de la responsabilidad. Existe una regla silenciosa que está moldeando tu vida todos los días, incluso si no lo percibes. Todo aquello que evitas asumir empieza a controlarte. No es el error lo que te atrapa, no es el atraso, ni la falla, ni lo que salió mal. Es el momento en que miras lo que ocurrió y decides, casi sin darte cuenta, eso no tiene que ver conmigo. Porque a partir de ahí, algo cambia dentro de ti. Puedes seguir adelante, puedes justificar, explicar, encontrar razones plausibles, pero en el fondo entregaste el control. Y el problema no está en la justificación, está en su consecuencia invisible. Cada vez que colocas la causa afuera, también colocas la solución afuera. Y cuando la solución ya no depende de ti,
Lo que queda es espera, frustración y sensación de impotencia. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y salir de ella completamente diferentes. Una dice, no funcionó por esto, por aquello, por las personas, por el sistema. La otra dice, no funcionó, entonces, ¿qué hago ahora? La primera necesita que el mundo cambie para avanzar. La segunda empieza a transformarse para avanzar, incluso si el mundo sigue igual. Marco Aurelio escribió algo que parece simple, pero tiene un peso enorme. Haz lo que debe hacerse, sin quejarte. Porque quejarse no es solo desahogarse, es muchas veces una forma disfrazada de renunciar a la propia responsabilidad. Y aquí está el punto que construye o destruye tu autoconfianza. Las personas inseguras evitan la responsabilidad porque creen que equivocarse disminuye lo que son. Entonces explican, desvían, suavizan, todo para no enfrentar su propio error de frente. Pero las personas fuertes hacen lo contrario. Entienden que el error no define su valor. Lo que define es la forma en la que responden a él. La responsabilidad no es culpa. La responsabilidad es poder. Es el instante en el que dejas de preguntar ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntar ¿qué puedo hacer con esto ahora? Y esa pregunta muestra tu nivel de inteligencia emocional, porque en el instante en que haces esto, dejas de ser alguien que reacciona a la vida y pasas a ser alguien que responde a la vida. Y esa diferencia es sutil, pero decisiva. Es la que construye la sensación de control interno, es la que transforma la inseguridad en firmeza, es la que te muestra, en la práctica, que puedes confiar en ti mismo. No porque todo salga bien, sino porque, pase lo que pase, no te abandonas. Piensa en cuántas veces ya dijiste, fue por eso, no salió porque, no pude porque, y tal vez de hecho, no haya sido totalmente tu culpa. Pero la pregunta que cambia tu vida no es sobre culpa, es sobre posición. ¿Te estás colocando como alguien que depende o como alguien que construye? La ley es simple, pero no falla. Cuanto más responsabilidad asumes, más control sientes. Cuanta menos responsabilidad asumes, más dependiente te vuelves. Y la dependencia alimenta la inseguridad. Obsérvate en los próximos 3 días, cuando algo se desvíe del camino, resiste el impulso de explicar y elige actuar. Elige mirar la situación y decir con firmeza, hay algo aquí que todavía depende de mí. Y encuentra ese punto, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, porque es exactamente ahí donde tu fuerza empieza a crecer. La práctica de hoy es directa. Toma un área de tu vida en la que vienes repitiendo la misma explicación y cámbiala por una decisión. Sin exagerarla, sin posponer, sin justificar, solo acción. Porque cada vez que asumes lo que es tuyo, construyes algo que nadie puede darte. Confianza interna. Y cuando esa confianza aparece, asumes el control de tu respuesta. No solo resuelves el problema, te conviertes en alguien capaz de resolver cualquier problema. Herramienta 7. La reprogramación del yo. Después de todo esto, tal vez el punto más importante sea este. Tu vida no está guiada solo por las decisiones que tomas, sino por la imagen interior desde la cual tomas esas decisiones. Porque nadie actúa durante mucho tiempo en contra de la identidad que acepta en silencio. Si en el fondo todavía te ves como alguien débil, cualquier desafío te hará retroceder. Si todavía te ves como alguien insuficiente, cualquier error parecerá una confirmación. Si todavía te ves como alguien que necesita ser validado, cualquier ausencia de aplauso parecerá rechazo. Y entonces intentas actuar diferente por fuera, intentas ser más disciplinado, más firme, más confiado, pero pronto vuelves al mismo lugar, porque sigues obedeciendo a la misma versión de ti mismo.
Por eso, tanta gente mejora hábitos y sigue sintiéndose pequeña. Cambia la rutina, cambia el tono de voz, cambia la apariencia, cambia la postura. Pero no cambia el centro desde el cual vive. Y cuando el centro no cambia, el resto se vuelve un esfuerzo temporal. Marco Aurelio decía que el alma racional tiene 3 poderes: observarse, examinarse y conducirse. Es decir, no eres solo lo que sientes, eres quien puede mirar lo que siente y decidir qué hacer con eso. Tal vez nadie te lo enseñó con claridad, pero gran parte de la inseguridad no viene de la realidad presente. A veces, todavía estás viviendo desde la voz de quien te hizo sentir menos. A veces, todavía estás respondiendo al error de hace años, como si tuviera autoridad sobre quién eres hoy. A veces, tu cuerpo ya creció, tu vida ya cambió, tu conciencia ya maduró, pero por dentro todavía consultas a una versión herida de ti mismo antes de actuar. Y mientras eso ocurre, la autoconfianza no encuentra suelo. 2 personas pueden vivir el mismo día, enfrentar el mismo problema, equivocarse de la misma manera y salir de ahí con efectos completamente distintos. Una piensa: esto prueba que no soy capaz. La otra piensa: esto muestra lo que todavía necesito fortalecer. El hecho es el mismo. La identidad que interpreta el hecho es lo que cambia el destino. Es aquí donde estos 2 ejercicios dejan de ser simples y pasan a ser profundos. El primero es el diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, detente unos minutos y elige de 3 a 5 cosas por las que estás agradecido en ese día. La inseguridad produce un tipo específico de ceguera. Acostumbra a la mente a registrar falta, amenaza, atraso e insuficiencia. Puedes pasar todo el día ignorando lo que te sostiene, lo que ya recibiste, lo que lograste atravesar. La mente insegura solo valora lo extraordinario, te hace creer que vives siempre en un déficit permanente. Pero la mente fuerte aprende a ver lo que sostiene. La conversación que te calmó, el café en silencio, el problema que no te venció, el cuerpo que siguió, la decisión que tomaste mejor que como la habrías tomado meses atrás. La gratitud te devuelve al suelo, saca a la mente de la obsesión por lo que aún no es y la regresa al contacto con lo que ya existe. Albert Einstein resumió esto de forma hermosa cuando dijo que existen solo 2 maneras de vivir: como si nada fuera un milagro o como si todo fuera un milagro. La gratitud corrige todo desequilibrio, devuelve profundidad a lo que la prisa y la autocrítica volvieron invisible. El segundo ejercicio es la revisión diaria del progreso. Antes de dormir, mira tu día e identifica de 1 a 3 cosas que hiciste bien. Y aquí éxito debe entenderse con seriedad. Tal vez te controlaste en un momento difícil, tal vez cumpliste una tarea que venías posponiendo, tal vez diste un pequeño paso que nadie vio, pero tú lo viste y eso basta. Porque la autoconfianza no crece en el vacío, crece cuando tu mente empieza a acumular pruebas de que no solo estás deseando cambiar, estás cambiando. Las pequeñas victorias diarias hacen algo muy importante dentro de una persona insegura. Interrumpen la narrativa de impotencia. Quien vive sintiéndose menor suele registrar solo los errores, pero no hace lo mismo cuando acierta, no registra, no honra, no reconoce. Actúa como si el error fuera prueba y el acierto fuera una excepción sin valor. Y así va reforzando todos los días una identidad injusta consigo mismo. La revisión diaria del éxito rompe ese patrón. No deja que tu progreso pase desapercibido. Le enseña a tu mente a ser testigo de su propia transformación. Y eso es decisivo, porque sin testimonio interno, el cambio siempre parece menor de lo que realmente es. Observa cómo estos 2 ejercicios se complementan. La gratitud te reconecta con lo que sostiene tu vida.
La revisión del éxito te reconecta con lo que sostiene tu carácter. La gratitud te muestra que hay base a tu alrededor. La revisión te muestra que hay construcción dentro de ti. La gratitud combate la sensación de carencia. La revisión combate la sensación de incapacidad. Una reorganiza tu forma de mirar la vida. La otra reorganiza tu forma de mirarte a ti mismo, y por eso funcionan tan bien juntos, especialmente al final del día. Porque la noche es el momento en el que mucha gente se derrumba por dentro. El silencio amplifica culpas, comparaciones, atrasos, dudas. Y si terminas el día solo reviviendo lo que faltó, tu sueño no descansa, solo prolonga la tensión. Pero si terminas el día recordando lo que recibiste y reconociendo lo que construiste, algo en ti descansa con más dignidad. No duermes como alguien en deuda con su propia vida. Duermes como alguien que poco a poco está volviendo a sí mismo. Y tal vez eso es lo que siempre hizo falta. No más exigencia, sino más testimonio. No más presión ciega, sino más conciencia del camino. No más vivir mirándote como un problema, sino empezar a mirarte como una obra en construcción. Nuestro mayor miedo, muchas veces, no es ser pequeños. Es darnos cuenta de que hay fuerza en nosotros y entender que si eso es verdad, ya no tendremos a dónde huir. Porque reconocer la propia fuerza también trae responsabilidad. Te obliga a dejar de esconderte detrás de la inseguridad, detrás de la excusa, detrás de la imagen reducida que parecía más cómoda sostener. Pero no hay humildad en reducirte. No hay virtud en vivir por debajo de lo que puedes desarrollar. No hay sabiduría en seguir repitiendo una versión de ti mismo que ya debería haber sido superada. No honras la vida encogiéndote. No ayudas a nadie apagándote. No proteges al mundo cuando reduces tu presencia para no incomodar. Todos fuimos hechos para sostener luz, dirección, presencia, conciencia. Y cuando una persona empieza a aceptar esto de verdad, no se vuelve arrogante, se vuelve íntegra. Deja de pedir disculpas por existir con fuerza. Deja de confundir modestia con apagamiento. Deja de llamar prudencia a lo que en el fondo era miedo. Y cuando alguien deja de esconderse, eso hace más que liberar su propia vida. También abre espacio para que otros dejen de esconderse, porque la firmeza inspira. La integridad inspira. La presencia inspira. Una persona que ya no vive reduciéndose cambia el entorno sin necesidad de anunciar nada. Entonces, si este es el cierre de este camino, que lo lleves con la seriedad que merece, al final del día, antes de dormir, no entregues tu mente al viejo tribunal de la autocrítica. Haz de ella un espacio de revisión honesta. Escribe por qué estás agradecido, para no olvidar que la vida también te sostiene. Escribe lo que hiciste bien, para no olvidar que tú también te estás construyendo. Nada de esto puede parecer revolucionario, pero así es como las identidades cambian, día tras día, noche tras noche, con lucidez, con constancia, con verdad. Y si este cierre hizo sentido para ti, escribe en los comentarios, hoy me reconstruyo. Porque llega un momento en el que la autoconfianza deja de ser una búsqueda y pasa a ser una consecuencia. Consecuencia de quien construyó carácter, dejó de atacarse, dejó de mendigar aprobación, empezó a actuar, rescató su propio valor, asumió la responsabilidad por su vida y ahora elige finalmente no mirarse más con los ojos del miedo. A partir de ahí, ya no caminas intentando probar que mereces existir. Caminas como alguien que entendió que necesita honrar lo que recibió. Y cuando tu mente deja de ser un lugar de acusación y pasa a ser un lugar de reconocimiento, no floreces por casualidad, floreces porque, por primera vez, dejaste de arrancar tus propias raíces. Dale me gusta, comenta y comparte con alguien que necesite escuchar estas palabras. Gracias por ver.